El día de ayer no pudo salir esta videocolumna porque tuve un día largo, larguísimo, inacabable, extenuante. Fue un día de mierda. Como presagió el adivino Luciano Reboredo del portal La Abeja, quien me quiere tanto, 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 pero tanto, que a Paolo Ugaz, a Daniel Llovera y a mí nos ha regalado, nos ha obsequiado infinitos textos en su portal, en Twitter, en Facebook y en otras partes. Bueno, como vaticinó el Casandro Figaredo, la alegría le va a durar a Salinas muy poco. Y tuvo razón. Tuvo razón y les cuento por qué. A ver, el plazo de la rocambolesca investigación que me abrieron los fiscales Reinaldo Avia, ¿no? El mismo fiscal que archivó la investigación contra los asesores y personal policial a cargo de la seguridad del ex fiscal Pedro Chávarri en el escándalo, recordarán algunos, del deslacrado ilegal en sus oficinas. Ese fiscal y otro que se llama Víctor Andrés Vidal Fernández, a pedido de Edgardo Palomino Martínez, un profesional en armar denuncias calumniosas contra Paolo Ugaz y contra mí. El plazo de esta rocambolesca investigación, les decía, vence este viernes que viene, 9 de junio, o sea, ahoritita. Entonces, ¿qué está pasando? Están acelerando, están corriendo con todo para joderme la vida de alguna manera. Ojo que me están acusando de 2 delitos bien graves, bien serios. Colusión agravada, que tiene una pena no menor de 6 ni mayor de 15 años de prisión, y de negociación incompatible, cuya pena es no menor de 4 ni mayor de 6 años. En ambos casos voy preso de todas maneras, si esta cosa continúa. El motor fuera de borda, en mi caso particular, es el fiscal Víctor Vidal Fernández, quien le pone a este asunto un esmero, un esfuerzo y un tesón y un compromiso afiebrado, un pelín inquietante, digo. Les hago un somero resumen del caso. Algunos ya me han escuchado, pero para los que no lo conocen, hacia finales del año 2017, tomó contacto conmigo el asesor principal del fiscal de la Nación, quien era en ese momento el fiscal, el doctor Pablo Sánchez. Yo entonces era socio fundador de una de las empresas más renombradas del país en materia de consultoría en comunicaciones, junto con Llorenti Cuenca, junto con Apoyo Comunicaciones. Pero bueno, el de la llamada era Alejandro Silva, el principal asesor de Pablo Sánchez, a quien no conocía de antes. Y al fiscal Pablo Sánchez lo había visto una sola vez, cuando nos citó a Paolo Ugaz y a mí a sus oficinas para que le informemos sobre nuestra investigación, mitad monjes, mitad soldados, sobre el caso Sodalicio. Bueno, ¿para qué me llamaba el asesor de Pablo Sánchez? En ese momento, el fujimorismo estaba maniobrando 2 cosas. Una, cortarle la cabeza al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. ¿Por qué? Porque lo consideraba su enemigo. La segunda, lo consideraba su enemigo porque en ese momento estaba recién abriéndose la investigación del caso Lava Jato, que, como saben todos, es uno de los mayores casos de corrupción en la historia peruana. Hasta ese segundo, los
únicos que estaban trabajando el tema ya eran los periodistas Gustavo Gorriti y Romina Mela de IDL Reporteros. También había entrado al tema Rosa María Palacios y, si mal no recuerdo, Ojo Público. Pero el resto, todo hay que decirlo, ¿no? El resto no tenía muy claro todavía las dimensiones que iba a tener este caso escandaloso. Entonces, ante la arremetida fujimorista, que venían con todo, la fiscalía me cuenta el problema y me piden que les dé una mano. Y acepté colaborar con ellos a través de mi empresa por el monto mínimo, que eran 17.000 soles brutos, y a través de una adjudicación directa, o sea, no había licitación porque necesitaban el apoyo ya, ¿no? Requerían enfrentar al toro ya. Y el trabajo se hizo, está documentado y resultó eficaz. Bueno, la cuestión es que Edgardo Palomino Martínez, ex candidato al Congreso en el partido de Rafael López Aliaga y parte del elenco estable de Sodatroles, cuya función en este coro de Soda Lovers es la de gatillar y presentar denuncias calumniosas una y otra vez incansablemente contra Paolo Ugaz y contra mí, cosa que ha venido haciendo desde mediados del año 2018 y de manera febril, ¿no? Bueno, Edgardo Palomino Martínez se inventó la historia de que el fiscal Pablo Sánchez era nada menos que mi carnal, ¿no? Mi yunta, mi pata de toda la vida, mi compadrito, y de buena gente me favoreció con una consultoría fantasma, o sea, que nunca se hizo y que se pagó, lo cual era falso. Bueno, como no le ligó, cambió luego un poquito la historia, ¿no? La modificó una nadita. Lo sacó a Pablo Sánchez de la fábula y metió a personas, inescrupulosamente, metió a personas que trabajaban en ese segundo, en la Fiscalía de la Nación, y se inventó otra historia en la que estas personas, que yo no conocía de nada ni de antes, y algunos ni de después, eran mis socios criminales para favorecerme con esos 15.000 y pico soles netos, ¿no? Tremendo botín, tremendo botín. Como le dije a la fiscal que me atendió ayer, que tuvo una audiencia desde las 9 de la mañana hasta casi las 2 de la tarde, hasta gratis hubiera hecho ese trabajo con tal de detener las pretensiones del fujimorismo. Pero bueno, igual estaba un equipo, era el apoyo logístico de la empresa, en fin. En esta denuncia calumniosa metía a Janet Talavera, quien era en ese instante la jefa de comunicaciones de la Fiscalía de la Nación o del Ministerio Público, y a un par de personas más. Carlos Vargas y el jefe de que ni siquiera me acuerdo su nombre, y que, reitero, a ninguno conocía de antes. Es más, para que tengan una idea, a Carlos Vargas, uno de mis supuestos socios criminales, recién lo conocí ayer en la audiencia. Cuando me enteré que era uno de los co-inculpados, me acerqué, le dije, ¿qué tal, Carlos? Yo soy Pedro Salinas, y le pedí disculpas sobre toda esta situación porque de alguna manera me sentía responsable que por joderme a mí terminasen jodiendo la vida de otras personas, ¿no? Janet Talavera, este señor Carlos Vargas que conocí ayer, el jefe de que ese sí hasta ahora, hasta el día de hoy no lo he visto,
A Yaneta Lavela la vi 2 o hasta 3 veces en el marco, en el contexto de esa consultoría de 2017-2018. Porque a todos ellos los allanaron, los han estado citando, han tenido que contratar abogados, o sea, de verdad que les han jodido la vida. Y yo de alguna manera me sentía un poquito responsable. Bueno, lo cierto es que Avia, y sobre todo el fiscal Víctor Vidal Fernández, siguieron a pie juntillas el argumento embustero y maledicente y absurdo y ridículo de Edgardo Palomino Martínez, que involucraba a esta gente inocente que no tenían nada que ver en la historia. Bueno, de hecho yo también soy inocente porque como les digo, el trabajo se hizo y está documentado. Bueno, y la cuestión es que comenzaron con una investigación que empezó con un reglaje que duró casi un mes aquí en Mala, y al que guachafísimamente le pusieron a esta investigación secreta, porque así era, investigación secreta, operativo VIP. Bueno, luego de eso, el 8 de enero del año pasado, vino el allanamiento a mi casa, que fue brutal, ¿no? Que fue sumamente hostil, beligerante, y con mi hija menor aquí en la casa que se pegó el susto de su vida. Algo que, me comprenderán, será difícil de olvidar, ¿no? Porque literalmente fue un asalto a mano armada, porque eso fue. 30 tipos, entre policías y fiscales, y algunos peritos ingresaron aquí a la casa para llevarse información supuestamente sensible. Y solamente se toparon con libros, con un huevo de libros, a los cuales agarraban, ¿no? Y hacían este ejercicio. Y yo les decía, ¿qué? Pero no entiendo qué metodología es esta, ¿qué están buscando? Y uno de ellos me responde, estamos esperando que caigan facturas. En serio, fue surreal todo. Eso lo cuento ahí en Sin Noticias de Dios. Bueno, estaban buscando facturas que, por cierto, estaban en poder de la fiscalía. O sea, todo un operativo que había costado un chupo de plata, porque además fue múltiple y sincronizado, para buscar unas facturas que tenía la propia fiscalía, el propio Ministerio Público, y que encima ya se les había enviado por delante de parte de mi oficina y que estaban notarializadas. Pero bueno, la cuestión es que ese fue el pretexto. Ese fue el pretexto para meterse en mi casa. Y lo que quisieron llevarse fue mi computadora. En ese momento yo estaba escribiendo este librito, Sin Noticias de Dios, ¿no? Ya estaba por la página 700, ya estaba en la recta final. Y si se llevaba la computadora, este libro no existiría. Porque unos dirán, hoy no, pero lo tenías en la nube. No. No lo tenía en ninguna nube en ese momento. Libro que, dicho sea de paso, si la Iglesia Católica se hubiese tomado el trabajo de revisarlo, o el Estado peruano, o alguien del Congreso de la República con criterio y sindéresis, por todo lo que se cuenta ahí, con evidencias, insumos, carpetas fiscales, nuevos testimonios, nuevos señalamientos, más denuncias del tema económico, el sodalicio, esa organización sectaria y mafiosa de fachada religiosa, ya estaría cerrada con un candadazo. Pero como este es el país de la impunidad, bueno, pero ahí está, ese es mi aporte.
Bueno, como la computadora, o sea, el libro, no pudieron llevárselo, y esto ya le he contado porque empotré la computadora con unas cadenas de barco más unos candados a un muro que está en mi habitación, en mi cuarto, porque cuando pasó, recordarán algunos, el zarpazo a la democracia del 5 de abril de 1992 y secuestraron a Gustavo Gorriti, lo secuestraron a él y a su computadora. Entonces yo dije, por si acaso, ¿no? Por si acaso y por suerte lo hice, ¿eh? Bueno, el fiscal encargado del allanamiento, Eddie Elías, monitoreado en todo momento, porque eran las 4:00 y pico de la mañana y entraban las llamadas a su celular, se escuchaba todo, ¿no? Era el fiscal Víctor Vidal Fernández. En un momento me dice, como vio que no podía llevarse la computadora sin tirarse abajo el muro de la pared de mi cuarto, me dijo, señor Salinas, pero algo tengo que entregarle a mi jefe. Entonces le entregué un disco duro externo y le dije, mira, acá está el libro. Bueno, habían 150 páginas, en realidad no estaba todo el libro. No tenía que darle toda la información, le dije, acá hay ya, algo que, si quieren el libro, acá hay una parte. Y se llevó el disco duro externo. Con lo cual me quedó clarísimo que si algo querían de esa computadora era el disco externo. Bueno, luego llamaron a un perito y para cumplir con la formalidad, este perito instaló unas cosas en la computadora, metió un USB y no sé qué vaina. Y en la computadora comenzaron a aparecer unas cosas ahí raras y pusieron nombres clave y comenzaron a jugar Pablo Sánchez, Sánchez Velarde, Rafael Vela, Janet Talavera, Alejandro Silva y así, ¿no? Entonces, ahí vi que había efectivamente este programa, que no sabía que existía, que podías entrar a una computadora, medio hackearla y levantarte toda esta información, pero que era pues sumamente selectiva, ¿no? Bueno, al final se llevaron, para encontrarse con los mismos documentos que ya tenía la fiscalía, o sea, vinieron por las huevas, es la verdad de la milanesa, pero bueno. Lo que sí se llevaron fue mi teléfono. Y a la mal. Y a la mal. El primero en dar la información sobre el allanamiento de mi casa, primicia chocherita, adivinarán, fue el portal La Abeja. Y el fiscal Avia apareció de súbito en RPP para decir que por si acaso el allanamiento a mi casa no tenía nada que ver con el sodalicio. Para eso fue. Y que se trataba de un caso simple, ¿no? Y que terminaría en febrero del 2022. A todo esto uno se preguntaba, ¿no? ¿Hay alguna proporcionalidad? Porque después de que leí el informe de Gustavo Gorriti en IDL, reportero sobre los allanamientos, y me entero que no fue el único, fueron de Janet Talavera y aparentemente ayer me entero por este señor Carlos Vargas, que también habían allanado su casa y la de su jefe también, y no sé si de alguien más. Todos el mismo día a las 4:30 de la mañana. Entonces uno se preguntaba, ¿hay alguna proporcionalidad entre una investigación papeluchera, ¿no? Papeluchera, por una consultoría de 15.000 y pico soles y este despliegue millonario? Eso era raro, ¿no? No me digan que no, porque sí. ¿No? Con 20 o 30 policías, como fue acá, en cada casa. O sea, se han gastado, ya no una millonada, pero cientos de miles de soles, sí. Por una consultoría que se hizo
Y se hizo además por el monto mínimo y por adjudicación directa. Bueno, como no encontraron nada, ¿no? Avia y Vidal decidieron declarar la investigación compleja, buscando más tiempo, estirando el chicle todo lo que se podía, y luego, como hubo un problema con el perito, que parece que no era pues de los peritos más decentes del mercado de peritos, pidieron a raíz de eso una ampliación más que ahora sí espero venza indefectiblemente este viernes 9 de junio. En el camino, el 18 de mayo del año pasado, este esforzadísimo y esmeradísimo fiscal Víctor Vidal Fernández presentó a un juez, para que vean hasta dónde han tratado de llegar, presentó a un juez un requerimiento, un tocho así de 64 páginas, que en síntesis pretendía que este pechito no hable sobre el caso. O sea, que no me defienda, que me ponga un cierre relámpago en la boca y me quede callado, ¿no? Como cojudo. O sea, que no ejerza mi libertad de expresión. Bueno, eso se ponía ahí en ese documento. Y que si salía de mi casa, tenía que hacerlo con autorización judicial. O sea, no me podía mover. Casi arresto domiciliario. Por posible fuga, ¿no? Porque ni siquiera se tomaron el trabajo, estos señores, de preguntar en migraciones si mi pasaporte estaba vigente. Porque me pasó, como a muchísimos, que mi pasaporte venció en pandemia y cuando quise revalidarlo, vino la crisis de los pasaportes. Y hasta el día de hoy sigo sin poder sacar cita para revalidar mi pasaporte o sacar el nuevo pasaporte electrónico, como sea. Bueno, ¿qué más pedían? ¿Qué más pedían? Que pague una caución económica de 7.000 soles, que era, digamos, casi la mitad del botín de los 15.000 y pico soles, que además debemos inferir que se habría repartido entre los 5 socios criminales, o sea, 3.000 soles para cada uno. Con lo cual, me compré el nuevo celular que estoy usando ahora. No, alucinante todo surreal, todo kafkiano, todo retorcido, ¿no? Todo demasiado extraño. Pero siempre venían con que, pero pues acaso el Sodalicium acá no tiene nada que ver. Ya. También le pedí al juez que mantenga, así esto es, entre comillas, textual, que mantenga una conducta adecuada. ¿Qué es eso? ¿Sabe Dios qué significará eso en la cabeza del señor Víctor Vidal Fernández? Y tenía que concurrir cada 30 días a la sede fiscal para firmar un libro. O sea que querían joder, ¿no? Pero ¿qué tal? ¿Ah? ¿Qué tal? O sea, todo esto ha pasado en los últimos tiempos. Y como dijo en su momento Pedro Vaca, el colombiano relator especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solamente a propósito del asalto armado aquí a mi casa, ese allanamiento no resiste ningún test de proporcionalidad. Y no le faltaba razón, pues, ¿no? Pero, ya saben, el abuso de autoridad, el abuso de poder en el Perú no tiene límites y es el pan de todos los días. Bueno, como sea, en esta investigación papeluchera que ignora por completo las situaciones reales, como la describió Gustavo Gorriti en un informe de IDL Reporteros sobre los allanamientos de aquella madrugada del verano del 2022, y que dicho se pasó, por escribir eso y más, y sin tener nada que ver en esa historia, fue citado de grado o fuerza, con comparecencia policial y qué sé yo,
por el fiscal Vidal, que al parecer tenía la intención pues, de amedrentar a Gustavo Gorriti. Cosa que, adivinarán, no le ligó, ¿no? Y el tiro le salió por la culata. Gorriti lo dejó en ridículo al fiscal Vidal Fernández en la audiencia que tuvo. También escribió Gustavo Gorriti la grotesca parodia de investigación llevada a cabo por el fiscal Avia y también, digo yo, por Vidal Fernández. Debería ser un caso de estudio sobre cómo no debe hacerse una investigación fiscal. Y como profeta, Gorriti advirtió algo que yo pensé que ya después del allanamiento, ¿qué más pueden hacer, no? Dijo, el abuso va a continuar y a agravarse. Y yo pensé que en esto Gorriti podía derrapar, no derrapó. También acertó. Porque aquí viene la parte que me jodió el día de ayer. Porque esto ocurrió ayer al final del día, luego de la larguísima diligencia en la fiscalía, que por suerte nos tocó una fiscal de buen trato, ¿eh? Eso es importante en estas cosas. Ya de vuelta aquí a Mala, casi oscureciendo, Carlos Rivera, mi abogado del Instituto de Defensa Legal, me pasó un documento que me hizo sentir literalmente como si me hubiesen violado, como si me hubiesen ultrajado, me sentí manoseado. Y no exagero, este es el documento. Titulado Informe Pericial de Análisis Digital Forense número 147-2023 del Ministerio Público de la Fiscalía de la Nación, ordenado por el doctor Víctor Andrés Vidal Fernández, en el que supuestamente debería concluir, ¿no? Porque esa era la idea del peritaje, si habían indicios, evidencias, pruebas o lo que sea sobre los dos delitos que se me imputan: colusión agravada y negociación incompatible. Pero este informe habla de las herramientas empleadas, del método, de los equipos que han utilizado, los instrumentos, la metodología del análisis. Y habla también de la búsqueda de palabras clave que me dijo el fiscal Eddie Elías cuando estuvo acá, que era lo mismo que trataron de hacer con mi computadora aquí in situ, lo iban a replicar con el teléfono que me confiscaron. Bueno, me mintió. Me mintió. Eso no fue lo que ocurrió. ¿Qué ocurrió? Que las palabras claves eran contactos, o sea, chat. Y dice, al analizar los contactos son, perdón, los contactos que tenía en el teléfono. Al analizar los contactos se ha encontrado 6.002 contactos. El contenido completo se remite en disco duro externo. Acá hay otro capítulo, ese sí dice conversaciones, o sea, chats. Al analizar las conversaciones, se ha encontrado 7.587 mensajes de conversaciones. El contenido completo se remite en disco duro externo. O sea, no fue como me dijeron que iban a hacer una búsqueda acotada con palabras claves, con los supuestos coinculpados, a cual ninguno iban a encontrar en mi lista de contactos, porque no los tengo, porque no los conozco. Pablo Sánchez, mi supuesto amigo de toda la vida, no tengo su teléfono. Tampoco el de Yaneta Lavera, ¿no? Ni de Carlos Vargas, ni de los otros. Documentos.
Se ha encontrado 1860 documentos. El contenido completo se remite en disco duro externo. O sea, han comenzado a bajarse toda la información que había en mi teléfono. Toda. Imágenes, o sea, fotos. Al analizar las imágenes se ha encontrado 127.784 archivos de imágenes. El contenido completo se remite en disco duro externo. ¿Se dan cuenta? ¿Es esto un atropello o no? Audios. Al analizar los archivos de audio se han encontrado 2.570 archivos de audios. El contenido completo se remite en disco duro externo. Videos. Al analizar los videos se han encontrado 4.172 archivos de videos. El contenido completo se remite en disco duro externo. Y como les decía, al final, conclusiones, básicamente todo lo que se han levantado y han puesto, no sé si en uno o en varios discos externos, pero es toda mi información privada, personal, que no le importa un carajo a la fiscalía. Al Sodalicium sí. El Sodalicium, por supuesto que va a hacer maravillas, o podría hacer maravillas, ¿no? Con toda esa información privada sobre mí, donde están todos mis contactos vaticanos, conversaciones con víctimas, documentos, testimonios clave que han llegado hasta Roma. ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Imagínense que les pase esto a ustedes. Imagínense. ¿Cómo se sentirían? Yo ayer anoche estaba hecho una furia, un pichín. Porque esto me parece ya lo más bajo, lo más ruin, lo más mierdoso en esta puta historia del caso Sodalicio, que no tiene cuándo acabar. Bueno, hoy día estoy un poquito más tranquilito, pero esto que han hecho, confieso, que me hizo sentir impotente, o sea, vulnerable, no sé cómo explicarlo, ¿no? Ante el abuso de poder de esta gente. Y cuando hablo de abuso de poder, claramente me estoy refiriendo al fiscal Víctor Vidal Fernández. Y también me refiero obviamente a Jaime Bertel y su cofradía, porque si esto llega a manos de Jaime Bertel y su cofradía, ¿no? Entonces de ahí saltará a Willax y se inventarán historias, saltará a Expreso y se inventarán más historias, saltará a la abeja y por supuesto las fábulas continuarán. ¿Cuánto va a durar este asunto? Va a durar hasta que esta organización sea cerrada. Pero como no lo están haciendo ni la Iglesia Católica, ni las autoridades políticas, ni el sistema judicial, hasta el día de hoy no aterrizan ninguna, o sea, con ellos se mueran un revuelo, conmigo tratan de apurar todo, ¿no? Y me quieren meter 6 años, 15 años, qué sé yo. Pero cuando se trata de ellos, ahí sí la justicia es como una tortuga renga, ¿no? Ay, ay, ay. Bueno, pero si esto termina en manos del cura Jaime Bertel y y sus amiguis, les digo que eso es lo que va a pasar, ¿no? Van a manosear las fotos con mis hijos, amigos, qué sé yo, chats, y se van a inventar todas las fábulas más
lisérgicas que se les pueda ocurrir. Ahora, si eso ocurre, porque eso supondría una filtración o una transacción, ¿no es cierto?, de compra-venta de esta información personal, hago responsable al fiscal Víctor Vidal Fernández. Que quede registrado. Hasta mañana, si la tolerancia y este sistema judicial de mierda lo permiten. ¡Chao! Hola, ¿ya sabes cómo quieres que se llame tu página web? Si tu respuesta es no, entonces piensa en el nombre que vaya de acuerdo al proyecto que tienes en mente. ¡Ojo! No es necesario que sea un nombre corto, pero sí memorable. Por ejemplo, anapao.p o unos más creativos como yosoy.fit o estar soltera está de .moda. ¿Ves? Las posibilidades son infinitas. Ahora, si tu respuesta es sí, si ya sabes cuál quieres que sea el nombre de tu página web, regístrala una vez en yachay.lat. Tu tienda online, hoy.